Extraña última hora alrededor del caso de Álvaro Prieto y ese fatídico final. Desde aquí un beso para la familia. Pero es que lo que os tengo que mostrar, hombre, a mí me llena de dudas. Lo sé, la autopsia es clara. Álvaro Prieto ha muerto por una descarga eléctrica. Lo sé, se coló en una zona restringida por donde, oye, no tenía que haber pasado. Todo eso me lo habéis dejado en los comentarios, me ha quedado claro. Muchos me decís que si Renfe no tiene la culpa, que si... que es que no vengo a esto. Yo vengo a enseñaros, por ejemplo, esto de aquí, que tal vez muchos de vosotros no lo habéis visto. Pero esto de aquí es el hueco donde supuestamente Álvaro Prieto habría estado en el techo del tren, se habría electrocutado y con el movimiento del tren después de 4 días encima del techo del tren, se habría metido por este hueco de aquí. Yo me quedo alucinando. Vamos a comentar unas cositas, como os digo, porque incluso los portavoces o los sindicatos de Renfe no se explican cómo ha podido subir encima del tren. Porque ya sabéis que una de las versiones era que saltó desde el puente y cayó en el tren. Pero claro, hay incógnitas. Ahora vamos con lo del hueco. Tranquilos, pero escuchad esto. Ustedes le verían ayer, portavoz del sindicato ferroviario, experto en trenes, y que ayer teníamos un montón de incógnitas, algunas de ellas hoy ya no son incógnitas, son certezas. Rafa, hola, buenas tardes. Escuchad esto, por favor. Hola, buenas tardes. Fíjate, Rafa, yo creo que fuiste tú quien ayer dijo que era una posibilidad que hubiera estado en el techo del tren sin que hubieran aparecido esas imágenes ni saber esto hasta el momento y que hubiera caído desde arriba en ese lugar de entre los dos trenes. Pero ¿cómo llegó ahí arriba del tren? Sabéis que lo que ha filtrado la policía, que todavía no hemos visto a la hora que estoy haciendo este vídeo, es que las cámaras de seguridad de la gasolinera le habrían enfocado a Álvaro encima del tren. Encima del tren. De hecho, dicen que ha estado ahí 4 días encima del techo del tren hasta que por el movimiento cayó por el hueco. Que ahora vamos con eso, lo del hueco es alucinante. Pero claro, escuchad a este portavoz de cómo es posible que Álvaro llegase a ese techo. Pues yo hasta esta mañana tenía la teoría de que pudiese haber saltado desde el puente. Ayer con la confusión y con la sorpresa, pues todo lo que se hablaba y la información que nos trasladaban los compañeros desde allí, desde Sevilla, era que ese tren estaba estacionado debajo del puente. Y por lo tanto, pues esa era la opción más creíble, ¿no? Pues vio el puente y saltó para subirse al techo. Porque desde fuera es imposible, no hay manera de poder subir desde el suelo, trepar por eso, porque no hay nada donde poner los pies, no hay nada donde agarrarse y es muy difícil. Primera teoría. Y ahora vamos con el hueco. Mirad el hueco, ¿vale? Primera teoría, porque todo el mundo ha pensado, oye, se fue al puente, saltó 3 metros para abajo, cayó encima del techo del tren, tocó la catenaria, se electrocutó, cayó al suelo, estuvo 4 días. Oye, 4 días en los cuales la policía estuvo revisando la zona con drones. Pero ese es otro asunto. Cayó al techo y con el movimiento del tren cayó por este hueco para abajo. Eso es lo que todo el mundo pensaba. Pero claro, oye, que es que no te puedes subir a ese tren si no es saltando desde ese techo, o sea, desde ese puente, o con una escalera. Pero es que sucede lo siguiente. Pero ya hoy con más tranquilidad, hablando con los compañeros allí, pues hemos hecho un poco de estudio de cómo estaba la posición de los trenes estos días situado en la playa de Vías del Taller, y no estaba debajo del puente. El tren que había debajo del puente era el diésel, que era el que había que meter a reparar, y este tren donde estaba Álvaro estaba aproximadamente unos 20 metros más adelante de este tren, que por eso se movió, para quitarlo y dejar paso al diésel, y por lo tanto la posibilidad de que hubiese saltado desde el puente ahora mismo es imposible. Si ya es una temeridad saltar a 3 metros hacia abajo, es una imposibilidad absoluta saltar a 3 metros hacia abajo y 20 metros hacia adelante. Claro.
me permitiréis, muchos de vosotros que decís caso cerrado, me permitiréis que, oye, diga que la autopsia dice lo que dice, pero que me generen incógnitas. ¿Me pueden generar incógnitas que el portavoz del sindicato ferroviario informe que el tren estaba a 20 metros del puente y que aparte de saltar 3 metros para abajo, tiene que saltar 20 metros para adelante? ¿Vosotros pensáis que 20 metros es poco? Calcular 20 metros y calcular un salto de un puente a 20 metros. Oye, es extraño cuanto menos. Y claro, quiero que os fijéis en otra cosa, que ahora vamos a ir con el vídeo del hueco, pero es que este hueco de aquí, ¿vale? Lo que estáis viendo en pantalla es este hueco de aquí. Entonces la versión, que también me tengo que creer, que me genera incógnitas a más no poder, es que este chico se electrocutó encima de un techo en el cual, a ver cómo se subía ahí, porque es imposible subir ahí si no es con una escalera y no pudo saltar del techo, o sea, del puente, y no había escalera, pero este chico cayó ahí y por el movimiento del tren se metió por este hueco. ¿No sería más lógico pensar que si está aquí arriba, por el movimiento del tren, fuese hasta este hueco, no cabe y se cae al suelo? Digo, pregunto. ¿Qué? Al recibir esa descarga eléctrica... Perdón. Absolutamente imposible. Rafa, por lo tanto, ahora mismo surge una nueva... Claro, a mí me surgen otras nuevas cuestiones. Incógnitas. Y yo que sé que tú estáis desde todo el tiempo al habla con los compañeros, analizando un poco la situación. Ayer teníamos, dices, ahora queda otra duda. La duda es cómo pudo llegar al techo del tren. Si sabemos que no fue desde el puente, que era imposible. No se puede desde el puente y como ha explicado este señor, que algo sabrá de trenes, en ese tren no hay ninguna posibilidad de subir escalando porque no puedes meter el pie por ningún sitio. No hay ningún sitio donde tú puedas apoyar el pie. ¿Cómo subes a ese tren? ¿Dónde están las cámaras de la gasolinera? Estaría bien verlas. Exactamente, pues esa duda ahora mismo no se nos ocurre ninguna explicación. Para poder acceder al techo es necesario una escalera larga o un elevador, que son los elementos que se utilizan en el taller cuando un compañero o una compañera tiene que subir a hacer alguna reparación al techo. Al estar en plena vía el tren estacionado, y se supone que por allí no debe de haber ningún tipo de escaleras, pues no nos explicamos cómo pudo llegar al techo, no tiene ninguna explicación. No, y es que aparte no se ha encontrado ninguna escalera. Oye, que pudo haber una escalera, pero que luego pues la gente del taller cogiese la escalera, no se diesen cuenta, lógicamente, que estaba el chico ahí, pero cogiesen la escalera y la llevasen. Es una posibilidad, pero entonces el del taller, digo yo, que si ve una escalera apoyada en un vagón, como para subir, diga, oye, ¿qué ha pasado aquí? Porque hay una escalera apoyada en el vagón que sube para arriba. Ni los compañeros de Sevilla la encuentran, ni nosotros tampoco encontramos explicación a cómo accedió al techo del tren. Oye, Rafa, ¿y tiene sentido que el tren averiado estaba en esto que creo que tú ayer dijiste, una piscina, que ni siquiera es dentro de las naves? ¿Tuviera electricidad? ¿Tuviera electricidad? Hay una playa, perdón. En el tren no, la electricidad está en la catenaria. Es hasta los 365 días del año, las 24 horas del día, las catenarias están en tensión y todas tienen corriente en todos sitios. No, pero esto es lógico porque, hombre, al final ahí no solo estaba ese tren, van más trenes ahí enganchados. Entonces, lógicamente tiene que tener electricidad, eso está claro. ¿Sabes si el pantógrafo... con el pantógrafo subido. Si el pantógrafo estaba bajado, no tenía... Sí. Es que si las imágenes de las cámaras de la gasolinera determinan que se le ve encima del techo y la electrocución es con la catenaria, pierde relevancia si el tren estaba en marcha o si el pantógrafo estaba subido o estaba bajado. Pues la tensión donde está es en la catenaria, no en el tren. En esto tiene razón este portavoz del sindicato ferroviario. Si en las cámaras de seguridad,
que no hemos visto, repito. Oye, que no las tienen que mostrar. No, no las tienen que mostrar, pero estaría interesante porque está todo el mundo pendiente de este caso. Y si tienes unas cámaras donde se ve claramente a Álvaro subido en el tren con toda esta situación que estamos hablando, pues sería interesante enseñarlas. Pero ojo, que cada uno, que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. Pero claro, pierden relevancia en el sentido de que más da que esté para arriba tal o para abajo se ha tocado la catenaria. Pero quiero que os fijes en una cosa. Este es el puente donde supuestamente la primera versión era que Álvaro saltó aquí, ¿verdad? Pues una distancia de, sí, 3 metros. Pero ahora calcular que tienes que saltar 3 metros y 20 para acá. ¿Cómo hace eso? Por lo tanto, le da igual el fogonazo, la electrocución da igual, estuviese como estuviese el pantógrafo. Luis Fer nos decía hace No sé si me un explico. momento que ni siquiera es necesario agarrarse a la catenaria, que simplemente con el hecho de aproximarse mucho te puede dar una descarga. Sí, se produce lo que llamamos un arco de corriente y entonces te da la corriente. En torno a los medio metro, una cosa así, hay posibilidades de que salte el arco. Oye, Rafa, y de ahí... Eso es interesante lo que están planteando, ¿eh? A lo mejor no es necesario ni siquiera que toque el cable. La propia proximidad al cable de alta 3.500 voltios se puede producir, pues eso, un enganche, ¿no? Por parte de una persona en este caso. Pero lo raro es que no saliese disparado del cuerpo y lo raro es que estuviese 4 días encima del... Lo raro es que subiese al vagón, porque desde el puente ya tenemos claro que no. Lo raro es que suba al vagón. Pero lo siguiente extraño es que 4 días en el vagón y caiga por este mini hueco, por el movimiento del tren. Hombre, habría que ver si poco a poco cae así de lado, tal. Me parece muy aparatoso, pero bueno, la policía ha hablado. Vamos a seguir. Desde ese, Un arco de electricidad. desde ese techo del tren, ¿a dónde podía ir, Álvaro? ¿Qué había cerca? Pues a ¿Más ningún vías? sitio. ¿A ningún sitio? ¿No llegar a las vías de No, donde recorrer- paran los trenes en la estación? Pero es más sencillo ir por el suelo que no por encima del techo del tren. El tren está parado. El único sitio que va a llegar es a la otra punta del tren. ¿Pudo pensar que era un tren que, no sé, podía ir a Córdoba? Porque igual ponía Jaén, Córdoba, no me acuerdo exactamente. ¿Pudo pensar que ese tren estaba en funcionamiento? No se sabe. Pero pretender ir a Córdoba encima del techo del tren, me parece que no... No, bueno, bajar ni- desde allí, bajar a... No lo sé. Porque es que es... A ver, este punto también es para pensar que a lo mejor en el letrero ponía Córdoba Jaén. No lo sé. Pero hombre, también decir que desde el puente donde accedió se veía el letrero del tren. Eso es lo que nos quedará y no sé si algún día se sabrá. No sabemos si... Claro. No sabemos si quizás, le pregunto, ¿Es eso? ¿es posible, es factible que intentase bajar precisamente por ese espacio entre los vagones y ahí se agarrase a la catenaria y le pegase el fogonazo? No sé si se puede bajar por ese espacio. Pues ese espacio está, al igual que desde abajo, está cerrado con el fuelle y entonces hay que abrirlo para poder meterse dentro. Hay que separar las dos hojas del fuelle, una que está cosida a uno de los coches y la otra al otro de los coches, y se juntan en el centro. Igual que si lo hiciese desde abajo, hay que abrir con las manos para poder introducirse dentro. Yo lo que sí creo que... Claro, es que encima es ese detalle. Es que encima aquí, según está contando, aquí, aunque no lo podemos percibir, desde arriba tienes que abrir las dos hojas. Es decir, el cuerpo está encima con el movimiento del tren. Dicen que se ha metido por ese hueco, pero ¿y cómo ha abierto esas dos? Los dos pliegues de los que estamos hablando. Es relevante me parece el poco hecho probable. de que... Sí. Para mí es destacado el hecho de que le expulsaran de ese tren donde él se cuela, que tiene el trayecto desde Sevilla a Barcelona y que para en Córdoba. Él se mete en ese tren y es expulsado. Entonces yo creo que él intenta, de alguna forma... Volver a lo mejor, a un tren. Claro, meterse en la estación
a través de esta zona de talleres y a lo mejor se sube al techo porque así eludir la posible presencia de vigilantes de seguridad. Es una posibilidad. Rafa, no sé qué piensas tú. Yo la veo tan remota. Yo es que la veo muy lógica. O sea, si lo que pretende es intentar colarse de otra manera, lo que hace es buscar otro recoveco dentro de la estación, pero irse a 2 kilómetros para subirse al techo del tren, para que el tren lo lleve Ahora, subido encima del techo. Este chico estaba sobrepasado, estaba desesperado, intentó por todos los medios coger un tren, fue rechazado porque no llevaba el billete, porque no tenía, etcétera, etcétera. Yo estoy alucinando, no me digáis que no están creándose un montón de incógnitas alrededor de este caso. No sabremos nunca si las vamos a resolver, pero las hay. Que sí, repito, Álvaro no tenía que haber entrado por una zona restringida. Álvaro no tenía que haber estado en una zona restringida. Que lo sé, que en los comentarios lo ponéis. Que Renfe es perfecto. Para vosotros Renfe es la perfección, no para todos, para unos poquitos de vosotros, Renfe es la perfección, lo que queráis. Pero que hay muchas incógnitas en este caso. Oye, que repito, que es que se supone que se ha metido por este hueco después de estar 4 días subido en el techo del tren después de haber fallecido. Y lo que es curioso, que me vais a llamar cabezón otra vez, pero es que me da igual, es la seguridad. He leído un comentario, oye, que vamos a tener que poner sensores y seguridad en los 16.000 kilómetros que tienen las vías en toda España. Pues sí, claro, pero es que lo que no es normal es esto. En este acceso bastante fácil para llegar a las vías del tren. Quiero que os fijéis en el brazo de la reportera. Os lo voy a volver a poner. Mirad cómo pasa el brazo de la reportera. Punto. En este acceso bastante fácil para llegar a las vías del tren. Y quiero que os fijéis también, si me hacéis el favor, la última persona que lo vio con vida en estas vallas. Mirad la altura de la reportera, que encima está subida aquí, ¿vale? Me da igual, aunque la pongas aquí. Mirad la altura de la valla, mirad la altura de la reportera. Es que se puede colar cualquiera. Es que vas a poner seguridad y sensores en 16.000 kilómetros de... Sí, bueno, o sea, algo habrá que hacer, ¿no? Porque estamos en una situación complicada en el mundo con alertas en todo el país de lo que ya sabéis. Entonces, bueno, yo soy de Madrid, muchos de vosotros también, y ya sabéis lo que pasó aquí con los trenes, ¿no? Entonces, hombre, no sé si poner sensores en todos lados, pero desde luego poner un muro un poquito mejor para que la gente no tenga facilidad para colarse, porque es que, hombre, es que vuelvo a poner el brazo de la reportera. Fácil para llegar a las vías del tren. Ya está dentro la chiquilla. Incógnitas. Dejadme las vuestras en la caja de comentarios, os leo, os mando un beso enorme y un saludito.